Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión 18 de nuestro club de lectura Léete China, que el Instituto Confucio de Madrid organiza aquí con la Biblioteca Eugenio Trías. Hoy nos han mudado aquí a esta sala un poquito diferente, que yo creo que es muy apropiado para el tema de la lectura, porque esto eran las jaulas de los animales, cuando eso era la casa de las fieras. Y aunque no les habíamos, yo creo que era, bueno, la simpatía patética, ¿no? Sí, que nos ha movido aquí. Quiero dar las gracias a todos por venir y para hablar aquí de la novela de Ma Po-yung, El Zoo en el fin del mundo, en la traducción de Anne-Hélène Suárez Girard, que se publicó en Destino en 2022. El original se publicó en 2017. Y quiero dar la bienvenida y presentar nuestra ponente de hoy, la traductora de la novela, Anne-Hélène Suárez, que ya casi no tenemos que presentar por sus múltiples traducciones, y también ya una vez aquí ha venido a este club de lectura, pero bueno, vamos a presentarla. Ella es formada en lenguas rusas y china, y ha estudiado en Pekín, en la Universidad de Pekín, y en la Universidad Paris 7 en Jussieu, la maîtrise de lenguas y civilizaciones chinas, y ha hecho también un doctorado en traducción, y durante años ha trabajado también como profesora de traducción china en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como sinóloga se ha especializado en la traducción del chino clásico, las poesías seguramente de Wang Wei, Li Bai, Tu Fu, Bai Zhi, de ese periodo clásico, pero también traducciones de novelas como contemporáneas, y un trabajo que le ha merecido el Premio Nacional de Traducción a la obra de un traductor en 2021, junto con muchos otros premios que no voy a mencionar aquí, para darle ya la palabra directamente a Anne-Hélène. Y muchas gracias por venir, y tengo mucho interés a escuchar. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Es verdad que ya había venido para hablar de Zhang Ailing, me parece, ¿no? en la otra sala. Sí, sí. ¿Está encendido? Así. ¿Está? Sí, ¿no? Está, ahora. Sí. Bueno, Ma Po-yung es el nombre de pluma del autor, que se llama en realidad Ma Li. Es un novelista y guionista y bloguero chino. Él es de etnia manchú y nació en 1980 en Mongolia Interior, en Chuzhong, en la capital, que en mongol se llama Ulan-Hat, situada en el sureste, ¿no?, de Mongolia Interior. En función de los destinos de sus padres, que eran ingenieros, se crió también en el sur, en Guilin, en Guangxi y en Shanghai, etc. También fue a estudiar a Nueva Zelanda. Ma Po-yung ha publicado mucho en cuestión de críticas o reseñas, también ensayo, ficción histórica, ensayos breves humorísticos, narrativa. Y su obra abarca muy numerosos campos, como la ciencia ficción, en lo que prácticamente se ha especializado, digamos, la fantasía, pero también la historia, la parapsicología, la animación, todo ello tanto en las redes sociales, mucho, como en papel, ¿no? Además de colaboraciones cinematográficas y mucha televisión. Combina la fantasía con el humor, incluso la parodia, y el drama, digamos, con un rigor histórico en lo que se refiere a la documentación.
Inició en 2005 su carrera novelística. Con el viento se alza en Lungxi. Es una novela de espionaje ambientada en los Tres Reinos, o sea, en el siglo III, ¿no? Después de la caída de la dinastía Han. El de los Tres Reinos es un periodo histórico que goza de mucha popularidad en China debido, pues, al prestigio y las hazañas e intrigas, etcétera, de los grandes personajes históricos como Cao Cao y Liu Bei y Zhuge Liang, ¿no? O los 7 sabios en el bosque de bambúes. Este tipo de intriga sobre un telón de fondo histórico o de historia revisitada, como se dice ahora, con toques de misterio y de fantasía y de humor, seguiría siendo una de las características de la obra de Ma Poyong. Ganó el Premio Popular de Literatura en 2010 por una novela también ambientada en los Tres Reinos, basada en el poema La diosa del río Luo, del gran poeta Cao Zhi y príncipe. Era el tercer hijo de Cao Cao, relatando su encuentro con la diosa del río Luo y su amor imposible por ella, ¿no? Es un tema muy tradicional que ha venido dando pie a todo tipo de interpretaciones literarias, pictóricas, entre otras, ¿no? Y entre las cuales la galardonada obra de Ma Poyong, que se encuentra entre las más célebres del autor. En el género de la ciencia ficción, la distopía de su relato, la antigua La ciudad del silencio, publicado por entregas en 2005, está en una revista de ciencia ficción, está bastante inspirada en la obra de Orwell, 1984. La historia se desarrolla en el futuro, claro, en una capital que recuerda a Pekín, donde las comunicaciones por internet están muy restringidas por vigilantes que espían todo lo que se dice o se escribe en las redes y censuran el vocabulario y establecen una lista de palabras tabú prohibidas, limitan el acceso a un puñado de páginas web. En fin, la ciudad del silencio fue traducida al inglés por el autor chino-estadounidense Ken Liu y publicado en su antología de narrativa china de ciencia ficción titulada Planetas Invisibles. En castellano, la única obra de Ma Poyong publicada hasta la fecha como obra, digamos, independiente, no en una antología, es El zoo en el fin del mundo. A pesar de su distopía sobre la censura en las redes, Ma Poyong no es un escritor censurado en China, más bien al contrario, es muy popular, es miembro de la Asociación de Escritores de China, y además es un personaje muy televisivo. En cuanto al zoo en el fin del mundo, en primer lugar diré que el título original, Caoyan de Tungyang, es El zoo en la estepa, porque transcurre en las estepas mongolas, pero la editorial Destino, supongo que por razones de comercialidad, cambió la estepa por el fin del mundo. Sí, no lo entiendo muy bien, pero es así. La editorial. La editorial, sí. La historia transcurre, a mí me parecía más sugerente la estepa, sí. Pero bueno, la historia transcurre a finales de la última dinastía imperial, la dinastía Qing, tras la muerte de la emperatriz viuda Cixi en 1908. Digamos que se sitúa en 1909 la historia de la novela. Un pastor norteamericano de la Iglesia Congregacional, el reverendo Morgan Calloway, de 45 años, es enviado a China porque en los últimos tiempos la Iglesia Congregacional ha perdido mucho poder y prestigio, digamos, en ese país, como tantas otras misiones.
y quiere, la Iglesia quiere ampliar su área de influencia, ¿no? Manda a diferentes misioneros. El reverendo Calloway es un hombre lleno de fe y de entusiasmo, partidario de innovar, digamos, en sus prédicas, ¿no? Incluso introduce bailes de moda en los Estados Unidos. A este respecto, bueno, voy a leer un pequeño fragmento. A juzgar por la única foto que queda de él, el reverendo Calloway no era muy alto de estatura, pero sí ancho de hombros, y en medio de ambos, su cabeza pequeña y redonda semejaba una cómica bellota adornada con un par de mustias cejas en forma de carácter Pa 8, que hacían lo posible por descender oblicuas hacia los lados como para unirse con la barba. Lo que más impresionaba, eran sus finos ojos azules, siempre dotados de un fulgor similar al de un niño travieso. Daban la sensación de que sentía una rebosante curiosidad hacia el mundo entero, de que era un niño nunca hastiado y nunca adulto. Precisamente por esta razón, todos sus amigos consideraban que Calloway era una persona devota y bondadosa, con un único defecto, que era el de ser un poco fantasioso. Por ejemplo, antes del sermón tocaba ragtime, una música negra que acababa de ponerse de moda en Nueva Orleans, con el órgano de la iglesia. Incluso había aprendido a bailar el jig y el shuffle. En resumen, Calloway se mostraba interesado en traer a su iglesia todas las artes profanas que estuvieran de moda, a ver qué pasaba. Mucha gente opinaba que aquello resultaba verdaderamente muy poco ortodoxo, pero el reverendo Calloway era obstinado y, haciendo oídos sordos a todas estas consideraciones, seguía actuando a su antojo. Tengo que obrar según mi corazón, porque Dios lo conoce mejor que nadie, me conoce mejor que nadie, decía con terquedad. Bueno, al llegar a China, el reverendo Calloway elige como destino para su misión la ciudad de Chufeng, la elige a ciegas, en un mapa. También conocida con el nombre mongol de Nurhan, a más de 400 kilómetros de Pekín, y para atraer fieles a su misión, piensa en primer lugar en hacerse con un cinematógrafo y proyectar películas de los hermanos Lumière. Pero tanto el aparato como las películas arden en un incendio provocado accidentalmente por un niño, Xiaoman, incapaz ese niño de hablar con las personas, pero dotado de un don especial para comunicarse con los animales. Al leer anuncios para encontrar un cinematógrafo de segunda mano, el reverendo Calloway descubre que el zoo de Pekín, caído en estado de abandono al morir su mecenas, la emperatriz viuda, salda los animales que todavía sobreviven, malviven, digamos, en él. Y la visión de ese anuncio en la prensa para el reverendo Calloway es una revelación divina, ¿no? Decide comprar unos cuantos animales africanos para montar un pequeño zoo en su misión mongola. Y se hace con un león, 5 babuinos, una pitón, y como regalo por su compra, un periquito de bonus, ¿no? Entonces, antes de salir del zoo, descubre una elefanta en lamentable estado, embrutecida, ¿no?, de cara a la pared de la montaña artificial, y la añade al elenco. Aquí, bueno, no sé si puedo leer otro fragmentito. ¿Sí? Como guiado por una voz, el reverendo Calloway acarició la piel rugosa y agrietada de Wang Fu, que es la elefanta. Luego espantó las moscas hábilmente con los dedos. De repente, una enorme lágrima cristalina brotó de los ojos de la elefanta y se estrelló en el suelo cubierto de excrementos. El clérigo se sorprendió un poco, pero no detuvo el movimiento de sus manos, acariciándola desde el contorno de los ojos hasta la comisura de la boca,
la trompa colgante y las orejas en forma de paipai. Al cabo de no se sabe cuánto rato, el enorme cuerpo de Huangfu se bamboleó despacio un par de veces, dobló súbitamente las patas delanteras y se arrodilló en el suelo. En esta postura se encontraba justo debajo de una grieta en la montaña artificial. Era el mediodía y al bajar la elefanta, el sol que hasta entonces tapaba el animal pudo entrar por la grieta y fue a iluminar el espacio que separaba la frente de Huangfu del reverendo Calloway, rodeándolos a ambos de una dorada aureola sacra. En fin, bueno, otra revelación, ¿no?, del cielo, de Dios, ¿no? Entonces, el señor Pi, que es el padre del niño Xiaoman, para compensar la pérdida del cinematógrafo provocada por su hijo, acepta organizar y encabezar la caravana de camellos que transportará al reverendo Calloway y su pequeño zoo hasta Mongolia. Se inicia entonces una aventura llena de vicisitudes y de sorpresas, de desgracias y de descubrimientos mágicos en esa región tan remota, allende la Gran Muralla, y a través de imponentes montañas hasta las estepas mongolas. El reverendo Calloway tendrá que enfrentarse a la oposición de su propia iglesia congregacional, a los ataques de brutales bandidos, a la desconfianza de los habitantes, a todo tipo de dificultades, ayudado solo por una joven chamana mongola, Saran Poyun, y un monje budista itinerante, Shantar el Loco, y el propio niño Xiaoman, que susurra a los animales. Hasta aquí lo que puedo desvelar, aunque no sé, supongo que algunos de ustedes lo habrán leído. La novela combina, como en otros casos antes mencionados, de obras de Ma Poyun, descripciones muy detalladas, documentadas además del Pekín de la época, de la situación de las misiones tras la rebelión de los Boxers, que duró de 1898 hasta 1901 y que implicó numerosísimas masacres en todos los bandos, pero más concretamente matanzas de misioneros y de cristianos chinos. Descripciones también de la vida de los nómadas mongoles en las estepas, de las yurtas que habitan, de los paisajes, la orografía esteparios, de la ciudad de Xuzhou a principios del siglo XX, de la gran variedad de etnias que en ella conviven, principalmente chinos Han y mongoles, de la animación de sus mercados, de sus templos, incluido el misterioso templo Maomia, perdón, estoy un poco afónica, como verán, donde viven los monjes lobo, digamos, así como el propio parque zoológico que construye en las afueras de la ciudad el pastor, ¿no?, para su misión. Combina, como decía, estas descripciones detalladísimas con escenas de fantasía, como la gran marcha del reverendo Calloway y sus animales, que avanzan como hipnotizados por un canto misterioso a la luz de la luna, o los torbellinos de sueños que generan las danzas de la chamana Saran Poyun, o los efectos de los cantos del monje Shankar, o la comunicación de Xiaoman con los animales, la noche en que se fugan esos animales y sus efectos en los sueños de toda la población, la transformación de animales en humanos, como la del jefe de los bandidos, o la de humanos en animales, como los monjes del Mao Miao. Todo esto con un estilo cambiante, tan pronto muy descriptivo, prolijo a veces, como poético y onírico, ¿no? Iba a leer otro fragmento, no sé si hay mucho tiempo. Sí, hay tiempo. Sí. En las fluctuaciones de esa luz, el borde desvaído de la luna formaba un halo lechoso en constante movimiento,
como si por su superficie fluyeran leche y miel. Al poco rato, en la orilla de la luna más cercana al horizonte, se produjo un leve cambio. Primero, la tenue luz plateada, fue condensándose de forma gradual hasta convertirse en agua. Un agua que rebosó del disco repleto y empezó a gotear. Una, dos, innumerables gotas de luz fueron derramándose por la vasta y desértica estepa, fluyendo hasta la punta de cada brizna de hierba, impregnando cada mota de tierra, cada grano de arena. Parecía sonar lejana y vaga la voz de una mujer cantando en algún lugar. Sin embargo, eso no hacía sino resaltar la quietud de la estepa. Como hipnotizado, el clérigo se puso lentamente en pie y echó a andar. Con la mirada perdida, sus ojos no se posaban en ningún punto en concreto. Su fatiga física era extrema y mentalmente también estaba hundido, al no verse distraído por pensamientos mundanales ni por los enredos de la fe. La parte más primitiva de su aparato anímico, oculta en lo más profundo de su interioridad, pronto se vio espabilada por el claro de luna y el canto. Bueno, inicia entonces toda la travesía de la estepa hasta encontrar a la chamana Sara Melli. Desde el punto de vista de la traducción, fue un texto difícil de trabajar. Afortunadamente conté, como según mi costumbre, con la colaboración de la profesora Xu Xianhong de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo fue difícil precisamente por la abundancia de referencias culturales propias de esa época inmediatamente anterior a la caída del imperio, cuya decadencia en los años precedentes había sido extremadamente convulsa y de hecho, lo seguiría siendo, ¿no? También son numerosísimas las referencias culturales propias de la Mongolia Interior, con numerosos nombres comunes y propios mongoles que, al tratarse de una novela escrita en chino, estaban transcritos, claro, en chino, en el original, pero el chino y el mongol son lenguas completamente diferentes, también fonéticamente, y la transcripción china, sin duda alguna válida para los lectores chinos, no da al lector occidental una idea de cómo se pronuncian esos nombres en mongol. De ahí que decidiera informarme, en todos los casos, sobre cuál era la pronunciación mongola para indicarla en mi traducción. A eso me ayudó, como sea ruso, y como el mongol de Mongolia exterior se escribe en cirílico, pude hacerlo de esta manera, pero con muchas, infinidad de búsquedas. También añadí muchas notas a pie de página destinadas al lector interesado en conocer las particularidades de la vida en China, por una parte, y de la vida en Mongolia a inicios del siglo XX. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anne-Hélène, por la presentación, introducción. Yo creo que como es una novela muy rica en muchos detalles, ha sido muy útil de rememorar, ¿no? Y resumir. Y como siempre ahora tenemos tiempo para preguntas, observaciones, compartir las impresiones y nosotros, ¿no? Anne-Hélène, podemos para desarrollar la conversación. Para que, como grabamos, ¿no? Para que se pueda escuchar, vamos a pasar aquí micrófonos, que por favor cuando levantan la mano y alguien tiene un micrófono que lo pase a la siguiente persona, así que creo que se escucha mejor todos. Bueno, ¿quién quiere comentar, compartir su impresión, o una pregunta, observación de esa obra rica aquí? Sí, ahí hay una... Buenas tardes. Yo quería precisamente agradecer mucho las notas a pie, que me parece interesantísima,
la novela me ha gustado también mucho, pero hay una cosa que no he conseguido enterarme de qué era, ¿qué es el ordo? Ordo, Parece, yo el he ordo. encontrado un ordo que es una cultura prehistórica de Mongolia, pero ¿qué es un ordo en la actualidad? Una cosa de administración, una cosa de ejército, se cita varias veces y nunca se aclara. No lo aclaro, No, sí. pues es un fallo mío. Bueno, dentro del sistema social, digamos, mongol, es un principado, digamos, o ¿no? Es un señorío, Es como algo administrativo, ¿no? Sí, es una división militar, que es la duda que tenía. Bueno, lo administrativo en Mongolia es bastante militar, ¿no? Porque esta división en banderas, por ejemplo, como en Manchuria, es una división fundamentalmente militar, pero sí, es administrativa en este caso. Y luego también me gustaría saber si está traducido esto que parece tan interesante, que además creí que era un invento de la novela, lo he buscado y creo que existe este señor. Un señor de la iglesia congregacional, Justus Dolite. Existe, sí. ¿Eso está traducido al castellano? No. Lo de Dolittle no. Los chinos. Lo de Dolittle, que yo sepa, no. Qué pena. Sí. Pero debe de existir en otras lenguas. En inglés está. En inglés, está en inglés. Muchas gracias. Hola. ¿Se oye? Sí. Bueno, en relación al último comentario que tú hacías, la dinastía Qing, como Manchú, cuando toma el poder, por decirlo de alguna manera, organiza prácticamente todos los territorios, Han, todos los territorios de China, en un plan un poco militar, en plan como cita la novela, que lo explica bien en un par de notas de pie de página, en plan de banderas, o sea, que es una organización administrativa, pero con una base militar, que era la base que los Qing impusieron a toda la sociedad china. Bueno, mi pregunta o mi comentario era, en la versión que yo he leído, que es la versión digital de la novela, en EPUB, me ha extrañado que el título original lo pone en inglés. Sí, eso es verdad, también en la novela. Y después dice que la traducción está hecha por ti, pero a partir del francés. Bueno, pero en el título original en la novela está puesto en inglés. Sí. Es sorprendente. Entonces, era la primera pregunta que tenía, porque además cuando tú acabas de decir que eras traducido del chino y eso, pues... Es una chapuza de la historia. Sí. Total. Igual que el título, ¿no? Que es otra chapuza. El título tendrá sus razones que yo No, en la versión digital que yo tengo... No, porque aquí dice por la traducción del chino. Sí, ahí lo pone que está traducido al chino, pero el título que pone está en inglés. Sí, está mal. Pero en fin. De todas maneras, las notas de a pie de página se agradecen, pero muchísimo. Sí. Hay lectores a quien molesta más bien, o yo qué sé, son pesadas, pero bueno, pueden no leerlas. Bueno, aquí Julián. Hola, buenas tardes. Yo lo que quisiera comentar es que hay en muchos momentos que me ha recordado muchísimo a la literatura iberoamericana en cuanto al realismo mágico, ¿no? Entonces será una sensación de decir, sé que es un autor chino, pero si me dices que esta novela la ha escrito Juan Rulfo... Sí. A mí también me recordó eso. Sí, o sea, me parece eso, que la imaginación que él añade a toda la parte como más real de la cuestión de contar de la cultura de que se va encontrando el sacerdote, ¿no? Y luego de repente esos momentos oníricos y ¿no? Le dan un gusto de eso, de poder disfrutar y dejar tú también volar tu imaginación. Me ha gustado mucho la novela por esa conexión que he podido hacer con la literatura castellana. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos.
Bueno, y claro, y también la coletilla que hace al final, ¿no? De cada, sí, eso también es, ¿no? Como muy relacionada, pues eso, como con cosas de textos de la Biblia y de cosas así, ¿no? De liturgia, pues, es especial, sí. Gracias. Yo quería agradecer la labor tuya como traductora. Perdona. También tiene algo. No, habla tú. Quería hablar, pero me da igual el orden. No. A mí me ha interesado también mucho el asunto de las religiones, la confrontación de las religiones y desde luego el cómo viven la región, que no sé si llamarlo religión realmente lo de los mongoles, porque es algo un poco distinto, ¿no? A la vida espiritual esta que tienen. Bueno, yo como no sabía nada de Mongolia, me he puesto a leer una biografía de Gengis Khan, que no sé si la conoceréis, de Jack Weatherford, que me ha parecido muy complementaria a este libro, sobre todo el prólogo de la biografía, porque este hombre estudiado Mongolia, ya está jubilado, aunque vive a caballo entre Mongolia y Estados Unidos, en la Mongolia exterior, o sea, con rusos y después de la caída de la Unión Soviética. Con lo cual ha encontrado, como tampoco los rusos estaban muy interesados en recuperar el nacionalismo mongol para nada, pues ha encontrado colaboración con esta gente que ahora está muy orgullosa de su pasado y sobre todo pues ha ahondado en el lenguaje, ¿no? Y ha conseguido traducir. Y entonces iba a preguntar por eso, ¿cómo de fiable? Bueno, este señor es un antropólogo, un catedrático universitario, supongo que es muy fiable. O bastante fiable, no sé. Pero que había todo lo de Gengis Khan estaba como muy secreto y oculto, más bien que secreto, oculto. Y entonces pues ha conseguido sacar a la luz el alfabeto. Por lo visto, incluso en tiempos de Gengis Khan se encargó a monjes tibetanos una especie de esperanto escrito. Sí, me pareció interesantísimo. Bueno, me ha gustado de esa biografía, sobre todo las 40 páginas del prólogo, que me parece que son muy orientativas. Y me parece también muy interesante, y lo recomiendo, pero luego vuelvo al libro de hoy, pero bueno, que se llama, como dice, y la creación del mundo, la influencia de Gengis Khan en el mundo. Me parece interesantísimo porque tenemos a Gengis Khan como un bárbaro que nada más que mataba gente y realmente pues, difundió cantidad de cultura y tecnología entre Asia y Europa. Para mí esto era completamente desconocido y me ha parecido interesantísimo. Y desde luego creo que se complementa con este libro, o sea, con el libro de hoy. Y otra cosa que me ha interesado es que a los budistas, bueno, volviendo a lo de la religión, los budistas, aquí hay un budista bueno, digamos, el loco, y otros budistas que no inspiran confianza. Entonces, eso me ha llamado la atención porque aquí los budistas tienen muy buena imagen, quiero decir, aquí en Europa, o en el mundo occidental. Sabemos poco de budismo, pero los budistas que hay son muy ejemplares. Mientras que ahí se los trata con toda desconfianza. Quería saber si esto es una opinión extendida o no. Por ejemplo, pues que tienen turbios manejos, que manejan, yo qué sé, para psicología, para hacer sus manejos. No, aquí en esta novela son los monjes del Magón Miao, ¿no? del templo Magón, que son medio lobos, etc. Pero bueno, en China, claro, el budismo está presente desde inicios de nuestra era, ¿no? Y se extendió muy rápidamente en competencia con el taoísmo, y con lo cual también adoptó en China aspectos del taoísmo, también incluso para difundir mejor sus textos, etc. Con lo cual también aparecieron escuelas budistas que son propiamente chinas, ¿no? Como lo que aquí llamamos Zen, con la palabra japonesa Zen, ¿no? Pero que en chino se llama Chan, es específicamente chino y viene de esa competición, digamos, entre budistas y taoístas, etc.
Según las épocas, el budismo ha tenido mejor o peor. En general, el budismo está muy bien considerado. Lo que pasa es que hay muchísimas escuelas diferentes, no todas las escuelas se ven de la misma manera. Y concretamente el budismo tibetano, por ejemplo, con ciertas prácticas y tal. Pero en general sí está bien considerado. Ha habido épocas, por ejemplo, en la dinastía Tang, en la dinastía Tang tardía, o sea, en el siglo IX, el budismo fue muy mal considerado porque se había enriquecido extraordinariamente y había habido muchos abusos, ¿no? En ese sentido. También porque mucha gente, para no pagar impuestos, etcétera, donaba sus tierras y sus bienes, ¿no? a los templos budistas. Por lo cual hubo una reacción muy violenta a finales del Tang. O sea, no siempre ha sido bien considerado, pero globalmente sí. Es una religión considerada pacífica, aunque luego hay escuelas donde se practican las artes marciales, etc. Globalmente sí está bien considerado. ¿El tibetano peor que el conjunto? El budismo tibetano, que también se practica en Mongolia, sí, es como un budismo considerado no chino, ¿no? Extranjero. Sí, y con también ciertas prácticas sexuales que no están bien vistas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo está muy de moda en Occidente, pero vamos, en China no hay desconfianza contra el budismo, pero sí que lo ha habido en ciertas épocas muy grandes. Por eso, por el enriquecimiento extraordinario, vamos, de los monasterios budistas. Gracias. ¿Ibas a hablar? Sí. Bueno, a mí me parece interesante porque aquí, por un lado, está el templo Ma Wan, ¿no? Que es con estos monjes lobos, ¿no? que es representado, que es un templo que se ve por dentro, ¿no? que parece nada ortodoxo, ¿no? Que es justamente ese tipo de templo que tiene, ¿no? el dios del lugar, que tiene una divinidad local, y tiene, digamos, también un Buda. Y por otro lado hay este templo, el Lhentse, ¿no? que por el nombre, o Lhentse, que por el nombre me sugiere que es tibetano. Sí, el nombre suena tibetano. Tibetano. Y que es curioso porque no, en el fondo, cómo está representado, porque se habla del Abba, pero no hay ninguna persona, no se entra en el templo, no se conoce el templo, ¿no? Está representado como el rival, ¿no? que se representa como la rivalidad, ¿no? Y yo creo que para mí, yo lo he leído, en vez de decir el budismo es algo criticado o malo, yo veo aquí, yo creo que más bien ideas diferentes sobre la religión, ¿no? Por un lado, ¿no? Es esta idea que el cielo de la estepa es tan grande y todo cabe, esa idea, ¿no? ¿no? El chamanismo, el cristianismo, el budismo, y por otro lado una idea de la religión que es más bien distinta, ¿no? Que es, hay una religión ¿no? que entra en rivalidad con las otras religiones, ¿no? Es más como un modelo religioso que quizás en Occidente estamos más acostumbrados, ¿no? Hay solamente una religión. Y yo creo que, por lo que, como yo lo he leído un poquito de esa novela, está explorando esos dos aspectos de la religión, porque yo creo que
en cualquier entorno religioso existen esas dos tendencias, ¿no? Quizás podemos decir aquí más bien digamos, intentar definir una ortodoxia, y en China, donde hay más una tendencia de decir, ¿no? Como Doolittle también, ¿no? Que habla, ¿no? Cualquier persona se elige digamos, su religión, coge elementos de diferentes aspectos, ¿no? Y lo mezcla. Pero existe esta rivalidad, hay una competencia a nivel institucional, ¿no? De quién tiene control sobre los feligreses, quién tiene control también sobre los recursos que una religión siempre es capaz digamos, de movilizar, ¿no? Y tiene que movilizar para sobrevivir, porque todo tampoco se crea desde la nada, ¿no? De una manera, ¿no? Hace falta recursos, ¿no? Aquí eso me parece más interesante, ¿no? Que hay un budismo, bueno, hay un budismo creo que muy acogedor, ¿no? De la diversidad, pero también hay dentro, digamos, de esas religiones, y no solamente las religiones extranjeras, ¿no? Que tienen, digamos, este afán de exclusión, ¿no? Donde uno se tiene que decidir. Y eso me pareció muy interesante en esa novela, ¿no? Que no es como una cosa de Occidente y China, sino es más como una tensión dentro de la religión. Bueno, esa es mi lectura que lo veía. Sí, una competencia en realidad por lo que dices, por recursos económicos en realidad, pero que es una rivalidad que siempre ha existido, ¿no? entre grandes monasterios, a ver quién hace las liturgias más espectaculares para atraer a más ingleses, etcétera, etcétera. Eso siempre ha existido y aquí está bastante bien retratado. Sí. Y frente a, digamos, dos figuras que son, ¿no? el lama loco, ¿no? Sí. Y la chamana, que en el fondo no, son parte de unas religiones que no participan en ninguna una institución, de una manera, ¿no? que son quizás lo que nosotros llamaríamos más espiritualidad, ¿no? Que está más despegado, ¿no? Digamos, de esa parte religiosa e institucional, ¿no? Yo creo que aquí hay muy diferentes modelos, yo creo que de espiritualidad, de religiosidad, de religión institucional. A mí me fascina porque es lo que investigo, ¿no? Y justamente tengo un curso en autónomo con estudiantes de máster sobre esto, así que no veo a nadie de mis alumnos aquí. Pero bueno, tampoco quiero comer piedras en mí. Pienso que dentro de lo que estás diciendo, que la elefanta viene a ser el eje donde todo se une o todo se relaciona. Y como no habla, pues es conciliadora, digamos, entre estas ideas animistas y todas las demás religiones que andan por ahí, ¿no? Además es generosa, es poderosa, no tiene por qué ser agresiva ni llevar la contraria a nadie y tal. O sea, lo de la elefanta me parece un hallazgo. Sí, la elefanta. Yo había... ¿También quieres? Sí, yo quería primero agradecerte, que no te lo hemos dicho. Gracias. Que no te lo hemos dicho porque hemos empezado a hablar todos tan rápidamente del libro que no te hemos agradecido el esfuerzo que debió ser titánico traducir este libro. Primero porque, como has dicho, es la primera vez que se traduce a este autor al español, cosa que yo creo que es ya de por sí un hito. Segundo, a mí me gustaría conocer si esto es una cosa que se te ocurre a ti, es una cosa que te propone la editorial. ¿Cómo es este toma y daca de la traducción cuando las lenguas son tan poco, digamos, frecuentes como el chino? En general, por ejemplo, los textos clásicos, en general, los propongo yo. Y en un acuerdo con la editorial, etc. Pero los modernos, todos han sido encargos que vienen de la editorial. La editorial, claro, compra los derechos sin conocer el original. pero sí que supongo que los compra en, pongamos que la feria de Frankfurt, etc. Y son títulos que los compran porque han tenido cierto éxito en otros mercados. Sí. O porque se van a traducir al mismo tiempo en otras lenguas.
etc. ¿Y cuánto tiempo te cuesta traducir una obra como esta? Recuerdo que toda la pandemia la pasé con... En Mongolia, la pasaste en Mongolia. Sí, la pasé en Mongolia toda entera. Y más, o sea, yo no sé, año y medio. Así. Y otra pregunta que te quería hacer con respecto a la traducción. ¿Qué son los caballos atigrados? ¿Son cebras? Sí. ¿Y por qué utilizas permanentemente el caballo atigrado? Es él, al autor le llama caballo atigrado. No, yo no he hecho nada. Yo no fui. No sé por qué encuentro que podría haber visto a lo mejor caballo atigrado una vez o dos. Pero en fin, eso es el autor, ¿no? Se lo he respetado. Muy bien. Me parece interesante, que cuando desaparece una de las cebras, un caballo atigrado. Perdón. Que se la lleva en un geloco, que la devolveré, no sé cuándo. Y ahí queda. Se la queda. O sea, que me da un poco como un toque de que a este hombre se le consiente bastante, como a la samana, ¿no? O sea, que en Mongolia hay, bueno, maneras de hacer las cosas. Y me llama también la atención que el prefecto que es, pues, no sé, en confuciano clásico y tal, pues todo lo deja pasar y todo... Son muy tolerantes, ¿no? Sí, tolerantes. Bueno, tolerante yo no diría. Mientras haya calma, paz. Mientras haya paz. Mientras no haya paz y no hay conflicto, básicamente es como la vía del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero es muy la estrategia, porque hay que pensar que en este periodo, aunque ya estamos en ese principios del siglo XX, el Estado tiene, digamos, una infraestructura bastante, o la administración, son muy poca gente, ¿no? Para controlar, ¿no? Normalmente ciudades muy grandes, distritos muy grandes, y hay un cierto, digamos, autoarreglo, ¿no? Sí. Y es muy típico de esa estrategia. Bueno, evitar, ¿no? Posibles conflictos que puedan estallar. Sí, es más bien esto. La C, es que claro, lo traduje hace un tiempo, pero la célula que desaparece, luego aparece sí. con otra forma, ¿no? Y que Sangrar se la lleva, pero no se la lleva para siempre. Bueno, en teoría, en el libro, si yo no recuerdo mal, en ningún momento se queda claro que se la lleve él, sino que desaparece. Desaparece, sí. Desaparece y vuelve a aparecer un tiempo después. Pero él dice que volverá. Sí, Sangrar dice que volverá. ¿Y la figura del reverendo es verdad? O sea, este reverendo ha existido porque con todo lo que te has documentado, lo mismo te has documentado de eso. ¿O al que hace referencia? No he encontrado ningún reverendo. ¿Y el anterior? Al que hace referencia al misionero americano que se llama Jack George, ese sí que existe. Hay misioneros que parecen que sí. El Hua Koshian, ¿no? Que es el precursor, el primero que se ha llevado en la máquina del cine, en su origen. Sí, el autor se documenta. Se documenta muchísimo, sí. Y luego pues lo utiliza, ¿no? Pero Calloway no. Estará inspirado quizá en alguien, pero no existió tal como aparece con ese nombre. Vamos a ver, yo, después de haberos escuchado a todos... es que es esto. Yo tengo uno. Quería compartir una cosa que yo creo que a partir de la página 40 más o menos se me vino a la cabeza. Y es que tracé una cierta relación, aunque los libros no tienen nada que ver, con la maravilla que leímos la vez anterior, con la ciudad fronteriza, con Conway.
En realidad, Conway, yo creo que el libro, aparte de que es una maravilla, tiene un elemento exótico, yo creo que para los chinos Han, porque es un poco miao aquello, o sea, es un poco de los chinos que son menos chinos, ¿vale? Y este libro, que el autor, por mucho que ha estado muy vinculado a la cultura china constantemente y, como tú has contado, a la televisión china y y a Pekín, vamos a decirlo así, ¿no? Por simplificar, él no deja de ser un mongol, que ha nacido en Mongolia. Bueno, es que los manchúes y los mongoles, ¿sabes?, están muy relacionados. Pero a ver por dónde voy yo. A mí me ha parecido notar que este libro tiene filias y fobias clarísimas. Una de las filias más evidentes es la figura de la chamana blanca. Yo leyendo el libro me acordaba de Tolkien y me acordaba de Galadriel, porque en realidad es una mujer absolutamente maravillosa que viene y va, que ayuda, pero que por otra parte es la última chamana. Y yo creo que ahí hay un cariño enorme por la cultura ancestral mongola, que de alguna manera el autor, es mi sensación, le da la impresión que, como pasa con Tolkien en El Señor de los Anillos, esa cultura maravillosa, que viene un poco de lo que tú dices, de Gengis Khan y compañía, va a ir como desapareciendo, ¿no? Y luego, claro, has hecho muy bien en recordar que se habla de 2 templos. Y el segundo es un templo lleno de lamas, que efectivamente yo diría que es el equivalente de lo que pudo ser en nuestro caso el Cister o incluso mejor Cluny, los cluniacenses. O sea, gente que lo que les interesaba era el dinero, el poder, y que por eso están luchando. Y a mí me da la impresión que el autor ahí, con mucha claridad, les pega un palo. Les pega un palo. Pero vamos, ya en resumen, lo que me da la sensación es que para un chino Han, o sea, un chino que ha nacido en Pekín y que tiene una cultura china pura y dura, yo creo que este libro también tiene un cierto exotismo. El exotismo de lo fronterizo, de lo que es parecido, pero también es distinto. No sé cómo lo veis. Sí. Hay, de hecho, bastante literatura exótica, por así decirlo, en la literatura china. Hay autores que narran relatos o novelas que se sitúan en Tíbet, por ejemplo, con todas las costumbres tibetanas que para los chinos son muy extrañas, ¿no? Como, qué sé yo. ¿El Tíbet actual o el Tíbet antiguo? No, estoy hablando de la literatura actual. O sea, sí. Hay, por ejemplo, un autor que se llama Ma Jian, que casi todo, en fin, lo que yo conozco de Ma Jian se sitúa en el Tíbet y con escenas muy truculentas, ¿no? De asuntos específicamente tibetanos. Allí no hay personajes chinos. Pues yo qué sé, los entierros, digamos, el exponer el cadáver a las aves, ¿no? A las aves carroñeras, cosas también de tipo sexual, que son, en fin, que para los chinos son muy chocantes, o aparecen en esas novelas, pero no como críticas, sino como rasgos exóticos interesantes, ¿no? Y Mapolloń en esta novela en concreto pues también tiene algo en común, por lo menos con Ma Jian y con otros. Sí, o sea, sí que estoy de acuerdo. Yo quisiera volver un poco al tema, aunque no lo hemos dejado, perdón, prácticamente en ningún momento, al tema de las religiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? En general. Bueno, mi lectura es que
este libro pues lo ha escrito un chino y por lo tanto la mayoría o el gran... o sea, presenta varias religiones, el conflicto o la relación entre varias religiones en un momento determinado, con una anécdota determinada, pero evidentemente la que más puede desconocer o la que menos se plantea que pueda estar cerca es la occidental, en este caso una variante cristiana, ¿no? Pero así como profundiza un poco más cuando describe o el lamaísmo, que al fin y al cabo es lo más con budismo, ¿no? El lamaísmo o el budismo o un poco el chamanismo y el taoísmo, cuando lo compara, la lectura que yo hago, perdón, no es cuando él lo compara, la lectura que yo hago es que la gran diferencia está en que ninguna de esas, que no son religiones, más bien serían creencias o algo así, no hay un Dios, ni en el budismo, ni en el taoísmo, ni en el chamanismo. En la figura del Dios único nuestro, occidental, de las religiones del libro que llamamos, eso no existe en la religión, en las sensibilidades religiosas orientales. Entonces, ahí es donde para mí está el gran parteaguas de cuando se enfoca la lectura de estos temas, donde deberíamos un poco clarificar esa situación. Es curioso que, siendo el protagonista, entre comillas, pero bueno, siendo el protagonista un predicador cristiano, pues en lo que menos se profundiza es en el cristianismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la forma que tiene el cristianismo de enfocar los temas o la visión que puede tener de Dios o incluso de proselitismo, ¿no? Eso bien lo describe porque es el contexto que tiene que explicar, pero no le interesa mucho. Creo que no es el objeto del tema del libro, sino que, pues como es la anécdota, tiene que tratarlo. Pero es curioso, a mí me ha llamado mucho la atención cómo no incide prácticamente en toda la dicotomía y en todo el problema que surgió en China en el siglo XIX, a partir de las guerras del opio, con la llegada de los misioneros cristianos, ¿no? Toda la imposición que hubo de Occidente tras la guerra del opio, de permitir, o sea, de obligar a la dinastía Qing a permitir que hubiera misioneros cristianos en el interior. Todo eso sí hace referencia porque es el contexto, pero no es el objeto del tema, ¿no? Pero vamos, como síntesis, quizá me alargo un poco. Para mí lo fundamental del tema es que eso a él no le interesa mucho, porque es una cosa que creo que no conozco al autor, ¿no? Pero que no es su mundo no es el mundo de un dios, es el mundo de muchos dioses, de divinidades, no de dioses, porque son divinidades. Yo creo... No, simplemente, yo creo que sí que está presente el cristianismo, creo que todo el punto de vista es el del sacerdote, el señor este. Es decir, todo se enfrenta con su visión que él tiene, que él llega y que intenta arreglar las cosas. Es una visión muy positiva. Yo me pregunto si el autor es cristiano. Da la sensación de ser cristiano por lo favorable que es, digamos, ¿no? Y después sí, hay otros cultos y tal, pero yo eso veo más un punto de vista muy cercano al cristianismo. No explica mucho, pero bueno, si vemos en el punto de vista los diálogos interiores que tienen los personajes, casi siempre son... es el sacerdote, el calvo este, ¿no? La elefanta, ¿no? Y otros personajes, y por ejemplo, lo que no vemos nunca, o yo no he visto, o se me ha escapado, es el punto de vista chino. Diálogos interiores profundos de personajes chinos, prácticamente no hay. O sea, todo está visto desde Occidente, desde el estadounidense y desde los mongoles. Sí. Desde el punto de vista de un pensamiento pero interior. Tampoco profundiza en nada, es una novela... Sí, yo creo que no profundiza. No, ni en eso ni en nada. Porque de hecho es un cristianismo sin iglesia. Sí, pero digamos la paradoja es que acaba construyendo un zoo
Claro, pero él es un buen cristiano, ¿no? Es la antítesis de lo que es el modelo de, digamos, Claro, pero él no es presentado como un hipócrita ni nada parecido, sino como una persona muy honesta. No, sí, claro. él es muy honesto y tremendamente muy positivo. muy entregado, ¿no? vamos. y muy tolerante a todo lo que va asumiendo como También montar todo este templado del zoo para atraer, para tener algo que ofrecer. Claro, pero se queda ahí, o sea, que luego se da cuenta que posiblemente... Por ejemplo, lo de perdonar al bandido que ha matado a David, pues no lo va diciendo, pero en fin, el misionero le salva la vida al que ha matado a su amigo, al caravanero. Eso ni es cristiano ni sé lo que es, pero es una ética, ¿no? Es que tiene una ética, yo creo que eso es religioso, pues posiblemente. Pero no es misionero, no trabaja en su... Es un gesto. Sí, no hace proselitismo, ¿no? Eso no convierte a nadie. Yo creo que de lo que estáis hablando hay un dato concreto en la novela que nos lo indica, y es cuando el niño le quieren hacer que le ponen una cruz, una cosa budista, y el niño lo elige. O sea que y no le parece mal al prelado, le parece bien, vamos, al Calway, le parece bien a todo el mundo que el niño lo elija, que el niño lo que elige es seguir con los animales. O sea que realmente no hay un proselitismo en el sentido de que tengas que hacer lo que yo quiero. Sí. Sí. Yo creo que había una señora atrás que primero quería hablar. Sí. Por ahí también hay. No, yo un poco como lo veo de todo este lío de las religiones y tal, es que el reverendo llega a China después que se han cargado a todos los misioneros que han ido para allá o a muchos, ¿no? Entonces él lo que un poco trata y que no le queda más remedio es de adaptarse al país en donde está, en las costumbres, que él tiene una idea de montar allí una iglesia, pues porque ha tenido una revelación, como ha leído ella muy bien, ¿no? Y entonces él lo que trata es de a ver cómo compagina su plan con dónde está, o sea, porque el tío sí que se da cuenta de dónde está metido, ¿no? Y entonces, pues bueno, de vez en cuando tiene esos arrepentimientos y se cree que le va, en fin, que Dios le va a mandar un rayo y va a partir por la mitad, pero bueno, dice, oye, pues yo qué sé, si pongo aquí a la elefanta, que estos dicen que es el de Samantha Badra, pues estupendo. Oye, ¿qué vamos a hacer, no? Hay que jugar un poco con la vida y con las cosas como son. Uno no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Todos los misioneros acaban haciendo cosas así. No les queda más remedio, no es que no queda más remedio, y aunque fuera, yo que sé, el que fuera, no sé, hacer lo que quisiera hacer allí, tiene que adaptarse y ver dónde está metido, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Además, él estando solo, porque el señor estaba solo, de alguna manera, ¿no? Y luego, con respecto del budismo tibetano que hablabais antes, pues el budismo tibetano tiene mucha más influencia de India que de China. Y además fue una especie de fusión de ese taoísmo, de ese budismo que llegó con toda la religión que había en chamana, que se llamaba Bo o Bon o algo así, y entonces es muy particular, ¿no? Es un budismo muy particular, y bueno, tomó sus propios derroteros y desarrolló el tantritismo y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como decía el señor el monje errante, ¿no? El cielo es muy grande y cabe todo el mundo puede volar. Y un poco yo creo que el autor pues deja que todo vuele allí, que todo se desarrolle. Bueno, que me enrollo mucho. ¿No se acuerda de cuáles son las prédicas del reverendo? Nunca se dice, ¿no? No. Es que No. la Biblia les dice No predican ni media palabra. Lo que no le gustaba era lo del nacimiento de Jesucristo, no lo tenía muy claro. O sea que sí les hablaba del Génesis. Sí, les hablaba del Génesis y el paso del Mar Rojo, me parece, que les había entusiasmado. Sí, no se entra, pero eso me parece interesante porque yo, aunque quizá, bueno, esa novela no tiene mucho, desde mi punto de vista, la visión interior, ¿no? Un poco del reverendo, pero
me parece muy interesante aquí el debate porque nosotros lo vemos en la religión desde nuestro punto de vista. Yo creo que aquí hay un concepto de religión completamente diferente, que no tiene nada que ver. Y estamos hablando como estamos hablando, sea religión, sea budista, y creo que justamente esta novela está trascendiendo esto y diciendo que aquí en China tenemos esa tradición, que es lo maravilloso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa novela sí es escrito desde el punto de vista de China, ¿no? Porque hay que pensar que mucho de lo que ocurre al final de la novela es la desaparición de todas esas instituciones, ¿no? Y ya sabemos qué ocurre en el siglo XX en China, ¿no? Esos templos se destruyen, ¿no? Y para mí esa novela era un poco, yo lo veo como un escrito de amor al lugar de su nacimiento, donde hay una diversidad inmensa de, si lo llamamos mongoles, manchúes, Han, incluso influencias cristianas que han estado presentes en China, ¿no? Desde ya hace 200 años. Que consiguen que este arenal, ¿no? Este yermo, ese lugar yermo de repente empieza a florecer, ¿no? Y yo veo un poco ahí un anhelo de buscar, ¿no? Un poco una tradición o revivir una tradición espiritual que trascienda, ¿no? Que sea cristiana, que sea daoísta, que sea chamana, ¿no? Es un poco, en ese sentido, como... es muy moderno, ¿no? Sí, una mezcla, pero como intentando, digamos, conectar con algo que yo veo que se ha perdido, no es la última chamana, es este templo que se destruye, es este zoológico que desaparece, ¿no? Que es como, y lo que queda, ¿no? Eso es lo que dice, es como el sueño de las personas, ¿no? Es como, podemos decir, como el anhelo de las personas, que cada uno tiene su anhelo espiritual, ¿no? Y que se busca, ¿no? Que es un poco trascendiendo si esto es cristiano, si esto es católico. Por cierto, en China no existe cristianismo, porque distinguen, el protestantismo es otra religión del catolicismo para ellos, ¿no? Porque en la Constitución reconoce 5 religiones y una es el catolicismo, otro es el protestantismo, ¿no? Por lo tanto, para ellos son religiones diferentes, pero trasciende todo esto, ¿no? Y eso para mí era muy rico. Yo sentí como un anhelo, ¿no? Que se plasmaba incluso a veces en escenas bastante sentimentales, ¿no? Sí. Pero un poquito, ¿no? Yo creo que pensar si esto es, ¿no? Incluso esa parte demónica que tiene la tradición china de las religiones, ¿no? Que detrás de los dioses están los lobos, ¿no? Los animales, ¿no? Y yo creo que eso es importante, lo animal, ¿no? Porque en esta, digamos, la cadena de seres, ¿no? que hay en China, ¿no? En el budismo, los animales, ¿no? O desde las figuras, ¿no? Malvadas, ¿no? Hasta los animales, es una cadena, ¿no? Es un continuo, ¿no? No hay una separación tan rígida, ¿no? Y bueno, eso malvadas, algunas son montura de divinidades, ¿no? Sí. No necesariamente son feroces. Sí. No, y está pensando malvadas como el bandido, ¿no? Sí, que es desalmado, que es como un animal transformado, pero al mismo tiempo, ¿no? Estas digamos, separaciones tan claras, ¿no? Que es un ser humano de un animal, aquí se deshacen, se diluye, ¿no? En ese sentido, a lo mejor el título cambiado del fin del mundo tiene sentido, porque todo se destruye, se queda un poco toda esta parte del fin del mundo. Del, digamos, inmaterial, ¿no? De la idea de no sé, la espiritualidad, ¿no? Sí. A lo mejor por eso te han cambiado el título. No creo. No creo que sea tan Pero aquí... No creo, lo dudo mucho. Yo quería comentar sobre el personaje cristiano, que me parece, o sea, el misionero. Yo creo que el autor trata al misionero, ¿cómo diría yo?, con una especie de mezcla
entre irónica y cariñosa, pero despegada, en absoluto cristiana, en absoluto cristiana. Yo creo que en el fondo el misionero es otro lama loco. O sea, está como un cencerro. Sí. Está tan como un cencerro que sus propios jefes les dicen, oye, hasta aquí. Y el tío lo hace porque tiene dinero. Porque el autor constantemente nos dice que toda esta barbaridad, vamos, toda esta locura que ha hecho, la ha hecho porque lo paga de su bolsillo. Efectivamente, lo paga de su bolsillo y se queda, por cierto, casi sin nada, ¿no? Pero efectivamente, como has dicho tú, opino igual. Da la sensación, y yo ya no sé, esa es una pregunta que os quería hacer, si eso se refiere al mundo cultural chino o más bien tiene que ver con el específico mongol. Y es que aquello es como una especie de enorme sincretismo, diría yo, en el cual pues todo se va a aceptar. Oye, ¿y por qué no también la religión cristiana? Siempre que no nos la impongan, ¿no? Entonces, cuando habéis dicho que bueno, que el autor tiene un especial respeto por el misionero, yo creo que no. Yo creo que con el misionero es especialmente irónico, ¿eh? Lo que pasa es que le tiene cariño precisamente porque es irracional lo que está haciendo, ¿no? Vamos, yo lo veo así. Es lo primero lo que has leído tú ¿no? Cuando has empezado, la definición que hace él en el libro del reverendo, ¿no? Sí. Que él le dice que eres un niño que nunca ha llegado a crecer. Entonces, un niño, para él, todos los sueños son posibles, ¿no? Exacto, sí. Entonces, por eso es por lo que yo no creo que lo trate mal, lo trata muy bien, pero porque primero ha dicho que él es así. Entonces, el autor no va a cambiar a su propio personaje, ¿no? Para llevarlo a un tipo de cristianismo muy ortodoxo, ¿no? Entonces, desde el principio ha dicho que él se comunica con Dios y que él lo tiene en el corazón. Que en realidad es lo que te dice también ya en varias partes de cuando, en vez de construir la iglesia, construye el zoo. Dice, es que la iglesia está en el corazón de cada uno. O sea, no hace falta tener un templo, ¿no? Simplemente con tener ahí el refectorio para juntarnos y que yo cojo y abro una página de Génesis y la leo y si alguien me escucha bien y si no, no. O sea, yo creo que sí que tiene mucho cariño al final, pues eso. Yo también lo que creo es que la imaginación del reverendo le hace separarse ya del cristianismo y su iglesia, ¿no? Es el grupo de animales con los que se escapa a la estepa, ¿no? Y ahí está su paraíso, ¿no? Esa es mi opinión. Sí. Hay una escena que a mí me hace mucha gracia, a raíz de lo que dice él, que cuando él empieza a sermonear y tal, pues no le hacía caso, y entonces un día vio a un señor que le prestaba mucha atención y entonces se acercó a ver qué tal, y el otro lo que quería era ver si vendía las pieles de los animales. Eso me hizo mucha gracia. Sí, luego todo arrepentido, ay, es que Dios me va a castigar. La verdad que es un libro genial y está muy bien traducido. Y también está, gracias. También está el misionero asqueado ya, completamente, el que le dice, mira, el que está herido. El que está herido, sí que tiene una cicatriz, ¿no? En el pecho, me parece. Esto todo es negativo porque, claro, él ha sufrido los llamados incidentes antimisiones de eso, de la época de los boxers, etc. Sí, porque en ese sentido no es nada idealizante, porque no. es un mundo lleno de violencia. Sí. ¿No? Como se matan las personas y los asaltos. Lo que es el asalto y que resultó de repente tan brusco, tan dramático. Sí, los asaltos y la historia, ¿no?
volviendo al asunto del cristianismo y los mongoles, la biografía de Gengis Khan que he mencionado antes, dice, parece que está basada en evidencia, que como los mongoles tenían tanta relación comercial con Europa y con toda la ruta de la seda, pues que desde luego tenían matrimonios muy mixtos, o sea que no sé si hijos o nietos de Gengis Khan tenían esposas arrianas o nestorianas, o sea que de Siria y de por ahí que habían acabado pues en Mongolia. Vamos, y casados con príncipes o llamemos a los hijos. Sí, la madre de Kublai Khan era nestoriana. Sí, exacto. La madre de Kublai Khan. El nieto. Kublai Khan es el nieto, ¿no? Sí. Y que por otra parte, una cosa curiosa que dice que a los mongoles les encantaban los debates y que entonces hacían debates entre gente de distintas religiones. Sí, no sé cómo puede ser un debate así, pero vamos, que dice que todo el mundo lo pasaba muy bien, pero es que no era por ver quién se expresaba mejor, probablemente no con los criterios que nosotros juzgaríamos esos debates, pero que era como una especie de espectáculo o de diversión en la corte de Gengis Khan. Sí. O sus descendientes. Bueno, hay que pensar que tanto el imperio mongol como el imperio Qing que se está deshaciendo aquí, bueno, como mismo China hoy en día, es un imperio multiétnico con diferentes pueblos, con diferentes religiones, con una diversidad inmensa, ¿no? Cuando hablamos de chinos Han, siempre, ¿no? Y bueno, hay un cierto exotismo, pero es en su fundación multiétnico y tiene que crear, digamos, acoger a todo eso, ¿no? Todo eso, ¿no? Por eso el hijo del cielo, ¿no? Este cielo tiene que caber todo, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a mantener la paz, ¿no? Y la convivencia entre diferentes etnias que siguen diferentes religiones, ¿no? Y justamente los mongoles, que por ejemplo trajeron, como se extendieron hasta, ¿no? el Ilkhanato, ¿no? En Persia, trajeron, digamos, los hombres más cultos musulmanes a China para gobernar, ¿no? Para hacer en esa tradición económica, de economía, y bueno, son musulmanes. Fueron la primera iglesia católica que se construyó en Khanbalik, ¿no? Que es Pekín. ¿No? La primera sede episcopal se construyó durante los mongoles en este periodo. Estuvieron los nestorianos, ¿no? Y sí, todos o sea, había en la corte Yuan, vamos, de la dinastía mongola, había extranjeros de muchas procedencias seleccionados entre los más cultos y doctos en diferentes ciencias o religiones. Sí, Marco Polo, ¿no? Sí, hoy, lo que llamaríamos hoy cosmopolita, ¿no? Esto es Sí. era una ciudad cosmopolita, ¿no? Sí. En lo que, ¿no? Como vamos ahí ahora a Nueva York, donde hay una mezquita al lado de, ¿no? Un templo Bahá'í. Esto era realidad en Pekín de este periodo, ¿no? Y en China hoy en día, ¿no? Hay mezquitas al lado de, como hoy en día aquí. Pero obviamente creo que en este momento, ¿no? Sí, bueno, no es un momento especialmente bueno, ¿no? Pero para este tipo de cosas. Pero tradicionalmente sí que ha sido un país extremadamente acogedor para eso, diferentes poblaciones y creencias religiosas. No ha habido ningún problema. Vamos, empezando por el budismo, que venía de la India, y luego siguiendo con todas los musulmanes, etc., las diferentes ramas del budismo, han convivido, yo creo que pacíficamente siempre. No ha habido guerras de religión como aquí. Habrá habido otras cosas, pero no ese tipo de cosas. Y, o sea, que no es solo en Mongolia, es en toda China a lo largo de la historia.
No sé si hay otra pregunta. Hubo un momento cuando todos hablábamos. ¿Estás traduciendo algo de chino? Sí. ¿Que nos pueda interesar? Bueno, ahora estoy con una novela de Yu Hua, de quien ya he traducido otras cosas para Seix Barral, que se llama Wenchang. Se quedará con ese título, yo creo. No puedo decir gran cosa porque estoy todavía por el principio. Pero... ¿Y de la Mogollón se va a traducir más cosas al castellano? No lo sé. Esto... Yu Hua sí, porque yo creo que Seix Barral compra los derechos de toda su narrativa. De Mapolloń no lo sé, porque Destino es de Planeta también, igual que Seix Barral, pero no sé qué proyectos tienen. Es la primera vez que traduzco para ellos. Y además con las cosas que han hecho sin mi consentimiento, pues no lo sé. Solo una. ¿Hay interés en China o en televisión o así, o en los medios, por ver la parte distinta de las autonomías, de las provincias estas, o las regiones autónomas, perdón? ¿O es un poco el caso de Mongolia únicamente, que no tiene un nacionalismo, un conflicto actualmente? Por ejemplo, en Xinjiang, que debe haber la tira de cosas, pues hay escritores que escriben sobre eso, ¿o es una cosa muy reciente y muy delicada políticamente? Bueno, políticamente es muy delicado, sí, efectivamente. Y censurado. El interés, en general, digamos, es más bien por lo exótico, ¿no? Las cosas de las minorías étnicas. Pero, por ejemplo, pues en Tíbet y en Xinjiang hay minorías étnicas, ¿o eso ya se considera una cuestión política? Se consideran minorías étnicas, y si hay... Desde luego no hay nada que haga alusión en tono de crítica a los asuntos políticos relativos a esas zonas. Eso sí que está controlado. A ver si hay una última pregunta, porque siempre aquí cierran, ¿no? a las 9 y quieren que salgamos no demasiado tarde. Sí. Nos van a dejar encerrados. Sí, si no nos dejan encerrados, pero quizás hay... Como los animales ahí. Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar, pero como siempre, para cerrar voy a anunciar la siguiente sesión. La próxima sesión será en abril, el lunes 22 de abril a las 19 horas, como siempre. El invitado será el profesor Carles Prado Fons, que ya estuvo una vez con nosotros, de la Universidad Oberta de Cataluña, que es un investigador, profesor de literatura china, y que va a presentar el libro del escritor contemporáneo Ge Fei, El Invisible. El Invisible, la novela publicada originalmente en 2012 en China y se publicó aquí en España en 2017. Está en la editorial Adriana Hidalgo, en la traducción de Miguel Ángel Petreca. No es su traducción. Hemos pedido los libros que vendrán esa semana o la semana que viene y espero que a la semana que viene estarán aquí en la biblioteca para que los podáis prestar. Y es una novela mucho más fina que esta, así que pero seguramente tenemos... Perdona, sí. ¿me repites el autor? Sí, Ge Fei. G-E y luego F-E-I. F-E-I, ¿no? El Invisible, en la editorial Adriana Hidalgo, los que queráis comprar, ¿no? Bueno, también en el Instituto Confucio de Madrid también tenemos copias, también se pueden acercar y prestar las copias, ¿no? Para poder leer.
Bueno, eso será nuestra siguiente, porque en este trimestre vamos a tener 3, ¿no? No solamente 2, sino vamos a tener otra en junio, ¿no? Que se anunciará más adelante. Y si tenemos suerte lo hacemos dentro de la Feria del Libro y quizás podemos invitar a alguien especial para este acontecimiento. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo quiero agradecer a Anne-Hélène Suárez por venir aquí desde Barcelona a Madrid y presentar su maravillosa traducción de esa novela que yo creo que ha removido y ha inspirado muchos comentarios y a mí me ha gustado mucho. Sí, hace ilusión porque yo en la prensa desde luego no he visto nada, ¿no? ¿No? Hace uno un esfuerzo, digamos, y luego parece que desaparece. Sí. Y hasta entonces ver que alguien lo ha leído y que suscita así pues debate y tal, pues... Sí, yo creo que eso es lo bonito de ese espacio, sí. Y también de compartir y devolver, ¿no? Sí. Casi todos los ponentes que han presentado sus traducciones han comentado esto, ¿no? De repente existen personas más allá de la pantalla, ¿no? En la que donde uno escribe, traduce, ¿no? Y ve el texto. Y claro, uno es que trabaja muy solo, ¿no? Porque aunque colaboro con esta profesora china, de hecho no nos vemos nunca. Siempre es intercambio de mensajes y tal. Entonces sí, anima ver que alguien lo ha leído. Bueno, estupendo, muchas gracias y nos vemos en abril. Divertido, interesante, desde luego descubre cosas que aquí nunca hemos oído, ¿no? Y que tiene, o sea, lo de la guerra de los boxers, las distintas religiones en esa zona, por lo menos en esa época, y parece interesante y parece verosímil que aquello ocurriera, ¿no? Y desde luego el misionero, pues espero que sobreviviese, porque aquello realmente era difícil, ¿no? Y entonces, claro, a medida que se sobrevive, pues se va desdibujando uno lo que piensa, lo que quiere, todo, ¿no? Para sobrevivir, supongo yo.